26 también le permite al presidente Luis Arce poder convocar un referéndum. Parecería ser que es una pregunta que dice, quieren que yo sea el candidato y no sea Evo Morales. El presidente Arce no ha tenido la grandeza de plantear que no haya reelección para nadie. Las 4 preguntas que hizo el señor Luis Arce Catacora. Como diputado por Santa Cruz, es una maniobra monárquica que busca dilatar, diferir y distraer a un país angustiado por la crisis económica y al mismo tiempo desnuda la enorme debilidad de este gobierno. Esta Cámara de Diputados debería emitir en la tarde de hoy un comunicado rechazando las 4 preguntas de este referéndum totalmente tramposo, anticonstitucional. No podemos aceptar las 4 preguntas que el presidente hoy día ha enviado al Tribunal Supremo Electoral. Eso es engañoso, capcioso, manipulado. Nosotros rechazamos esta intención y exhortamos al presidente a que tome acciones claras para enfrentar la crisis económica. Si quiere forzar a partir de un decreto que va a ser inconstitucional, va a romper el orden constitucional, van a ser una vez más violadores del manto constitucional. En realidad, si revisamos esas preguntas de las 3 o 4 que hay, están apuntando directamente a modificar la Constitución Política del Estado. No es otra cosa, no es un referéndum, no es una consulta. Cualquier referéndum, cualquier consulta debe ser enmarcado en base a la Constitución Política del Estado. Y ahora el Tribunal Supremo Electoral tiene 72 horas para pronunciarte sobre esta carta. No hay ningún procedimiento de reforma constitucional. El órgano electoral tiene un tiempo oportuno, rápido, ágil, de emitir un informe si esas preguntas reúnen las condiciones de imparcialidad, de claridad y de precisión. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Buenas noches. Arrancamos de esta manera con este que es el tema central y que ha estado en las diferentes agendas noticiosas en nuestro territorio nacional. ¿Qué va a pasar con este referéndum? El presidente Luis Arce, como usted bien lo ha escuchado, ha enviado ya una carta al Tribunal Supremo Electoral. Tiene un plazo de 72 horas para pronunciarse al respecto. Deberá pronunciarse si es que, por ejemplo, hay alguna observación. Está con nosotros la autoridad, el ministro de Justicia, Iván Lima. Los saludo de inmediato. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por el espacio, sus órdenes. Un placer, ministro. Le tengo 2 consultas, a ver, de manera inicial. Luego, por supuesto, estaremos abordando diferentes aspectos. Las preguntas que modifiquen la Constitución no deben aprobarse por 2/3 en la Asamblea Legislativa. Mi primera consulta, ya me dirá usted la explicación. Y hoy lo escuché al presidente Luis Arce, o al menos se ha pronunciado a través de diferentes medios, diciendo en el tema de carburantes que va a ser muy costoso seguir adelante, hablando del tema de la subvención. Le pregunto, ministro, si es que la situación está tan crítica, si va a ser tan costoso seguir adelante, ¿será lo mejor esperar a una consulta o será lo mejor tomar decisiones ya? Porque eso sí le compete al presidente. Adelante, lo escucho, ministro. Existen en el país 2 formas de hacer un referéndum. El referéndum, como forma de la democracia participativa, está definido en el artículo 7, en el 11 de nuestro texto constitucional y tiene base convencional también, es el artículo 23.1 del Pacto de San José de Costa Rica. Este paraguas constitucional y convencional se desarrolla en la Ley 026. Y la Ley 026 te permite realizar diferentes tipos de referéndum, nacional, departamental, municipal, y por 2 variantes: estatal, autoridades estatales, y iniciativa popular. La iniciativa popular, un ejemplo claro, es el de Juan del Granado recolectando firmas para poder iniciar ese procedimiento de referéndum. Y la otra, la iniciativa estatal, tiene base en la Asamblea y en el órgano ejecutivo. Yo los invito a mis colegas, a las personas que han opinado previamente, revisar el artículo 18 de la Ley 26.
Lo que se señala en esta ley es que los referéndums en el país, en Bolivia, tienen por naturaleza la consulta a los bolivianos directa y participativa sobre normas, políticas o asuntos de interés público. En este caso, el presidente Luis Arce, el 6 de agosto, le ha anunciado al país que realizaría preguntas sobre un tema de interés público como es la subvención de hidrocarburos, los escaños y la reelección en el país. Esta es la temática. Una manera de llevar adelante el referéndum con reforma constitucional que sí, evidentemente, tiene que darse si se lleva ese camino bajo el actual derecho por la Asamblea Legislativa, y esta otra modalidad que está definida por la Ley 26 que no requiere una intervención de la Asamblea Legislativa. Tu consulta la respondo en esos términos. No tenemos en este momento una reforma constitucional. Lo que tenemos es una consulta en base a la Ley 26 en su artículo 18 y a la democracia participativa. Ese es el sustento de esta primera pregunta, de estas 4 preguntas y la consulta que realizas. Creo que esa es la posición que estamos llevando adelante. Mejorar la democracia en este ámbito. Ministro, antes de que me responda la segunda consulta que le hice respecto al tema carburantes, me permito que nos detengamos en este momento para poder leer juntos la primera consulta, o al menos una de las 4 consultas que tiene que ver con la Constitución Política del Estado. La leemos, por favor, ministro, y ahí sí me gustaría su explicación. Pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del Estado sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua, lo cual aplicaría modificar la Constitución Política del Estado? La respuesta sí o no. Recalco aquello, modificar la Constitución Política del Estado. Le reitero, esto no debería pasar por la Asamblea Legislativa, no debería ser aprobado por 2/3 en la Asamblea Legislativa de nuestro país. Y aquí le lanzo un comentario que escuché de un exgobernante que dice, a ver, el presidente está intentando gobernar por decreto y no mediante la Asamblea por el temor a la no gobernabilidad que hay en este momento en la Asamblea. Lo que pasa es que creo que hay que ser muy preciso en el alcance de la pregunta. Si tú planteas la reforma constitucional, tienes que cambiar el artículo 168. Nosotros partimos de una premisa. Está vigente el 21F, está vigente la opinión consultiva de la Corte Interamericana y la sentencia constitucional 1010. Es claramente un hecho jurídico incontrovertible que no puede haber reelección en Bolivia más de una sola vez. Solamente la reelección está admitida una sola vez y de manera continua. El debate, o el falso debate más bien, que pretenden algunos sectores que buscan que la reelección, cuando es discontinua, pueda ser indefinida, es lo que estamos planteando en esta pregunta. Despejar totalmente y darle certeza jurídica a algo que ya está definido en el país cuando se trata de materia de reelección. Este es el alcance que le estamos preguntando al país. ¿Está de acuerdo el país en tomar la interpretación que tienen estos ciudadanos que buscan que la reelección, cuando es discontinua, sea indefinida, sea por las veces que se pueda presentar un candidato o no? Si la respuesta es no, se cerrará totalmente el debate. Ministro, me permito cortarle, pero a ver, el tema de la reelección no es un tema ya juzgado en la Corte de San José y que, claro, es vinculante para Bolivia. Claro, y es lo que te decía, la opinión consultiva de la Corte Interamericana 28/2021, la sentencia constitucional 1010 y el 21F han planteado ya un cierre de la temática con respecto a la reelección, y se señala que no existe un derecho humano a la reelección, y se señala que la reelección en Bolivia es por única vez. Lamentablemente, y te toco el punto del sentido de un referéndum, consulta al pueblo sobre asuntos de interés público. Hay en este momento, y tú lo conoces, una serie de actores políticos que están llamando a la convulsión, al bloqueo, a que arde el país en función a una interpretación que tienen, con la cual no estoy de acuerdo. Pero que yo no esté de acuerdo no significa que el pueblo boliviano no lo esté. Por eso hemos planteado una pregunta que vaya a democracia participativa y cierre absolutamente esta posibilidad que se sostiene algún sector
de reelección discontinua indefinida. Esa es la pregunta. Si se rechaza ya esta posibilidad, se cerrará completamente todo el debate y no habrá ninguna posibilidad de que se pueda discutir en esta temática. Estamos con Santa Cruz, junto a Tufi. Por favor, ministro, escuchemos sus consultas. Tufi, buenas noches, adelante. Gracias, Luciana. Buenas noches, ministro. Quiero terminar de tenerlo bien claro, ministro, lo que están planteando con el artículo 1 y el 4, que se refieren a temas constitucionales. Los resultados de este referéndum van a tener un carácter vinculante, es decir, si la gente considera que no debe haber una reelección después de una interrupción, digamos, de mandato constitucional, ¿va a modificar esto la Constitución? ¿Se va a incorporar ese término de discontinuo en la Constitución o no? Lo mismo para la pregunta 4 del Parlamento. ¿Se va a forzar definitivamente a partir del resultado un cambio de la estructura del Parlamento, lo que requiere una reforma parcial de la Constitución por lo menos? No, Tufi, no se va a cambiar nada en el artículo 168 porque el derecho vigente, que no tiene sentido solamente con el 168, sino con las sentencias y con lo que se habló en el país y fuera del país sobre la temática, no se va a cambiar. Se respeta y lo que se busca es cerrar totalmente el debate en un asunto de interés público. Cuando hablas de la vinculatoriedad, esta se refiere al artículo 15. El 15 de la Ley 26, que es la base para nuestra propuesta, señala que las decisiones adoptadas mediante referendo tienen vigencia inmediata y obligatoria, son de carácter vinculante y las autoridades e instancias competentes son responsables de su oportuna y eficaz aplicación. Por lo tanto, el resultado podría dar eventualmente la posibilidad a iniciar un proceso de reforma constitucional con lo que sea el derecho vigente en ese momento. Sobre la segunda consulta, la próxima semana tenemos Consejo Nacional de Autonomías. El director del INE va a presentar ya al país la próxima semana en ese consejo y luego al pueblo boliviano los resultados del censo conforme señala la ley que ha regulado los efectos del censo. Esta primera parte de saber cuántos bolivianos hay, el número de bolivianos que tenemos en este momento de acuerdo al censo y su distribución por departamentos va a ser de conocimiento del Consejo Autonómico y del pueblo boliviano la próxima semana. Como se acordó, a fines de agosto se tiene que tener ese dato. Luego viene la elaboración de la ley por el Tribunal Supremo Electoral, la ley que tiene criterios constitucionales y legales para distribuir los escaños. Índice de desarrollo económico, base a los departamentos con menor población, distribución de acuerdo a los datos del censo de los 130 escaños. Y este proyecto de ley pasa a la Asamblea Legislativa, que tendrá septiembre, octubre, noviembre, finales de noviembre y hasta el 1 de diciembre para resolver esta temática. Muy probablemente el referéndum que estamos planteando se aplique para el futuro y no para este proceso que tiene reglas muy claras. El censo se presenta a fin de mes, el órgano electoral en septiembre presenta su proyecto de ley de distribución de escaños con criterios ya definidos constitucional y legalmente y la Asamblea tiene 3 meses para hacer su trabajo. Deberíamos estar claro, los bolivianos que en esos 3 meses debieran terminar su trabajo. Estamos tomando un criterio previsor y si la clase política en la Asamblea no resuelve este tema con reglas tan claras como las que tenemos, probablemente tenga que hablar el pueblo boliviano el 1 de diciembre en una consulta que tendrá mayor o menor impacto en función al trabajo que haga la Asamblea Legislativa estos 3 meses. Ahí, ministro, me parece importante lo que usted dice, se podría aplicar en futuro, cuando ya se hayan distribuido los curules con el actual sistema parlamentario, es decir, antes de diciembre. En el caso de la pregunta 1 también se aplicaría en futuro los resultados y no de carácter retroactivo. Y le agrego algo más, ministro, para terminar de tenerlo claro, el procedimiento. En el caso del Parlamento, supongamos que gana el sí, que hay que aumentar el número de diputados. En ese sentido, ¿qué va a pasar? ¿Se va a modificar la Constitución mediante 2/3 o por iniciativa popular? ¿O definitivamente qué ocurrirá? ¿Quedará en una mención que la gente sí vota a favor de un aumento de los parlamentarios, los diputados particularmente? Mira, el artículo 15 de la ley es claro, el carácter vinculante de la decisión obliga a todas las instancias competentes para su oportuna y eficaz aplicación. La democracia participativa, y es un concepto nuevo que, si bien lo tenemos del 2009,
recupere ese concepto de soberanía está en el artículo 7 y el 11 constitucionales. Tiene base en la Convención, en el Pacto de San José 23.1. Las decisiones del pueblo, cuando le preguntas, tienen que ser cumplidas por todos los órganos del Estado, en el marco constitucional. Si en ese momento el derecho vigente es que sea 2/3 de la Asamblea, se tendrá que recurrir a esa vía. Y yo te aseguro que ningún político va en contra de la voluntad del pueblo. Lo que define el pueblo en un debate informado, en el cual tengamos el apoyo de los medios de comunicación para orientar, debatir, discutir y analizar todas estas preguntas, tendrán una respuesta que va a ser vinculante y de aplicación a partir del 1 de diciembre. Y quien quiera ir en contra de la voluntad popular estará yendo en contra de la ley, y eso no es admisible en un Estado de Derecho. Nos ha acompañado esta noche, darnos el detalle y la postura que tiene el gobierno tras haber presentado esta carta con las preguntas al Tribunal Supremo Electoral, aguardando, claro, un pronunciamiento de esta entidad. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Bien, conversando con la autoridad, el ministro de Justicia, Iván Lima, ahora analicemos todo lo mencionado contigo, Miriam. Exactamente, lo tenemos acá, a don Franklin Pareja, que es politólogo, para empezar, ¿algún comentario con relación a lo que dijo el ministro? Gracias por estar con nosotros, porque evidentemente yo creo que hay mucha tela para cortar con relación a este tema. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Querida Miriam, un saludo muy cordial a quienes nos están viendo. Me parece que el ministro realmente es un gran sofista, ¿no? Es convertir una falsedad en algo que parece verdad. Lo que nos ha pintado son absolutas falsedades, y quiero decirlo de forma absolutamente taxativa. Nada de lo que dice está en el marco y en el texto constitucional. Claro, porque él habla de una iniciativa de referéndum. Él descafeína todo, o sea, lo hace ver como una cuestión hasta administrativa. Está activando consulta popular, que es un referéndum, sí, que implica reformas a la Constitución, donde el presidente no tiene absolutamente ninguna facultad para hacer esas consultas. Con lo cual, la respuesta del Tribunal Supremo Electoral debería ser taxativa y decirle: señor presidente, nosotros no podemos analizar el tenor de estas 4 preguntas porque usted no está facultado para poder activar referéndums que implican reformas parciales a la Constitución. Para los escaños el 146, para la discontinua el 168 y para el tema de hidrocarburos el 297, que es una actividad privativa. Pero con esto cierro. A ver, que se dé cuenta la población. Te dice: ¿está usted de acuerdo en incrementar el diésel? Porque causa un daño económico, contrabando, corrupción, desabastecimiento, ausencia de dólares. O sea, señor presidente, usted tiene que resolver eso. Le está diciendo que el pueblo decida si vamos a tener o no vamos a tener desabastecimiento, falta de dólares, contrabando. Me parece un absoluto despropósito. Yo, con todo respeto, le digo al ministro, obviamente, que es un sofista, que lo que está diciendo es una falsedad, tratando de convertirla en una verdad. Permítame, por favor, vamos a ir con Tufi, porque, a ver, Tufi, me gustaría también escucharte a ti, por favor. Gracias, Miriam. Bueno, tenemos en este análisis, en este debate, también a una autoridad electoral, el vocal Gustavo Ávila, del Tribunal Supremo Electoral, que tiene la misión, en el transcurso de las próximas 72 horas, de emitir ya un criterio en relación a esta carta que le ha enviado hoy el presidente Arce. Vocal Ávila, buenas noches. Hay algunos constitucionalistas que plantean que la autoridad, como órgano independiente, el TSE, de entrada debería rechazar esta carta, porque hay dos preguntas que se refieren a una reforma parcial, por lo menos, de la Constitución. ¿Cuál es su criterio al respecto? Porque el camino debería ser iniciativa ciudadana o los 2/3 de la Asamblea vía ley. En este sentido, ya tendría el TSE la facultad de rechazar si encuentra que hay 2 artículos que se están considerando y no corren el procedimiento que debería correr. Bien, muy buenas noches. En primera instancia, un saludo a todos ustedes. De la manera más clara y contundente, el Tribunal Supremo Electoral está realizando el análisis técnico respectivo y tenemos un plazo para ello que estipula la ley, que es 72 horas, y al momento de que se cumpla este plazo, el Tribunal Supremo va a emitir un criterio en su sala plena. Entonces,
Todos los ciudadanos están en realidad analizando y eso es altamente democrático. Lo que está haciendo también el Tribunal Supremo Electoral es el mismo análisis y llegado el momento va a emitir un pronunciamiento respecto al análisis de estas 4 preguntas que estamos realizando. Vocal, ese pronunciamiento podría incorporar la decisión de rechazar la petición del presidente y además le pregunto si podría derivar en una redacción nueva de las preguntas. ¿Ustedes pueden proponer una redacción nueva de las preguntas? Bien, su pregunta me permite en realidad explicarle a toda la ciudadanía lo que nos ordena la ley. El artículo 18 de la ley 026 de manera clara nos dice cuál es la facultad del órgano electoral. Y nos dice, el órgano electoral tiene que realizar una revisión técnica. Bien, ¿revisando qué? Las preguntas que presenta en este caso el órgano ejecutivo a través del presidente, haciendo 3 tipos de análisis. Bien, nosotros tenemos que verificar, y lo explicaba el analista hace unos minutos, si las preguntas son claras, si tienen precisión, si tienen imparcialidad, etc. Ese análisis técnico nos va a llevar a tomar una decisión como sala plena. Tenemos un pronunciamiento y se lo vamos a hacer conocer al presidente, pero también a Bolivia, haciendo un análisis de todas las preguntas que estamos llevando adelante. Ahora, perdón, si me permite complementar. Perdón, el artículo 18 que yo le mencionaba permite al órgano electoral, posibilita al órgano electoral presentar propuestas de nuevas redacciones. Si las preguntas no son claras, si no tienen precisión, si generan dudas, etcétera, está permitido el órgano electoral en virtud a ese artículo de realizar nuevas propuestas de redacción. Vocal, lo último. ¿Hay la posibilidad real, técnicamente hablando, de realizar el referéndum el 1 de diciembre? Bueno, se ha hablado de 3 meses previos. ¿Se va a poder hacer campaña en este referéndum si se da? Y bueno, lo último, el presupuesto, Vocal, ¿qué estimación tienen para un referéndum además de la elección judicial? Lo que pasa es que para que exista una convocatoria a un referéndum tienen que cumplirse 2 requisitos, 2 pruebas que tienen que pasar estas preguntas. Una es la evaluación técnica y la otra es el análisis legal y constitucional. Una vez que se tenga esas 2 etapas aprobadas, sin observaciones, el presidente puede convocar mediante decreto a un referéndum. Ahora bien, ¿cuál es el plazo que pone la ley para que se lleve adelante un referéndum? La ley dice mínimamente 90 días. Si se pretende llevar las elecciones judiciales el 1 de diciembre, tendríamos que tener todo este procedimiento culminado con la convocatoria el 1 de septiembre. Entonces, para que llevemos este referéndum junto a las elecciones judiciales, tienen que cumplirse estos requisitos que le estoy mencionando. Pasar las etapas de revisión, el pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y que esté dentro de los 90 días que exige la norma. Le agradezco mucho, Vocal, por darnos a conocer su posición, la información. Estaremos pendientes de las próximas 72 horas. Luciana, volvemos. Gracias, Tufisi, porque seguimos con invitados que nos están acompañando en el estudio vía virtual, de igual manera como Israel Quino, analista político, que nos está acompañando. Buenas noches, Israel. Y le lanzo la primer consulta. Hace instantes hemos conversado con el ministro de Justicia, Iván Lima, pero ha habido una postura y un pronunciamiento por parte, sobre todo, de bancadas de oposición, rechazando por completo que se tenga que hacer esto por decreto y que no pase por la Asamblea Legislativa y aprobado por los 2/3, como mandan las leyes en nuestro país. Y por otro lado, le consulto, ¿la reelección acaso no es un tema ya juzgado en la Corte de San José de Costa Rica? Lo escucho. Buenas noches. Buenas noches, estimada Luciana, Miriam, un cordial saludo a la audiencia en todo el país. Es lamentable que cada vez nos estemos aproximando más al quiebre del orden constitucional, al quiebre del Estado y probablemente al quiebre de la democracia. Es inconcebible pensar una facultad, una atribución presidencial, ejercerla para modificar la Constitución.
Esa atribución no la tiene el presidente. El presidente puede consultar política pública, referendos de consulta que no tienen que ver con reforma constitucional. La pregunta número 1, en la parte final dice, ¿está de acuerdo con el 168 que implicaría modificar la Constitución? Bueno, entonces el presidente no lo puede hacer. Solamente las reformas parciales se las hacen por 20% del electorado y una ley de 2/3 de la Asamblea Legislativa. La pregunta 4. Si es que los escaños parlamentarios ampliar para que no se vean afectados otros departamentos. Hay la ley 1492, la ley del censo, que dice en septiembre se entregan resultados y luego el Tribunal Electoral tiene justamente pues que emitir proyectar un proyecto de ley para el rediseño justamente de estas circunscripciones, quienes ganan, quienes pierden. No dice la ley que en agosto le ocurrirá al poder convocar mediante un decreto un referéndum consultivo de reforma constitucional. Finalmente, las preguntas 2 y 3 que tienen que ver con carburantes, con materia de hidrocarburos, el artículo 298 de la Constitución dice, son competencias de nivel central, competencias privativas de nivel central del Estado. Numeral 18, materia de hidrocarburos. ¿Qué dice la misma ley del régimen electoral en su artículo 14? Puede preguntarse todo en referéndum, menos materias de competencia del nivel central del Estado. Hidrocarburos es competencia del nivel central del Estado. Eso es preguntarle al pueblo algo que puede hacer el gobernante, preguntarle al pueblo sobre el 168, que ya se le preguntó el 21 de febrero del 2016, que ya existe una opinión consultiva 28-21, que existe una sentencia constitucional 10-10. ¿Acaso no es un tema cerrado? Y ahora insistir, hacer una pregunta para una sola persona contra el adversario político más potencial que seguramente tienen para tomar la presidencia en el país, es totalmente contradictorio. Israel, ahora el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé ha dicho de que todas estas preguntas que el presidente ha enviado al Tribunal Supremo Electoral deberían antes haber llegado hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional. Allá analizarlas, aprobarlas o no, pero tiene que haber 2/3 de aprobación para que recién puedan ser enviadas para que sean materia de consulta en este referéndum. Ahora, iniciativa de referéndum y referéndum no vienen a ser lo mismo. Porque evidentemente estamos confundiendo un poco a la población. ¿Cuál es la idea? Primero, ver si la población dice sí o no y de acuerdo a si dice sí, recién mandar a la Asamblea Legislativa. Hay un tema de fondo. Si fuera ese camino, cuando menos de un atisbo de legalidad, si en estos 3 días responde el tribunal respecto a una aparente congruencia constitucional, claridad, precisión e imparcialidad, que por supuesto no creo que lo haga, no va a observar, o sugerirá alguna redacción similar, pero en 5 días pedirle al Tribunal Constitucional, quiero mi fallo en 5 días, ¿para qué? Para ir al referéndum. Bueno, seguramente lo van a hacer porque no estamos en un Estado de Derecho. Ahora bien, si el fondo, digamos que el 1 de diciembre se va a una consulta, el pueblo dice sí a la primera pregunta, ¿cómo van a aplicar el resultado modificando el artículo 168? No van a poder por decreto, tampoco por ley, tampoco por una resolución administrativa del Tribunal Supremo Electoral. ¿Para qué les va a servir el resultado del referéndum a la primera pregunta? Para que el momento que la Asamblea Legislativa apruebe la ley de elecciones generales, el 2025, apruebe un calendario electoral este mismo Tribunal Supremo para las presidenciales, las fuerzas políticas vayan e inscriban a sus binomios. Y en ese momento, si es que el MAS del señor Evo Morales pretende inscribir a su binomio, el Tribunal Electoral le dirá, pero el 1 de diciembre dijimos, el pueblo nos dijo que hay que inaplicar el 168 y la palabra discontinua la vamos a aplicar de hecho. Entonces, no modificamos la Constitución, pero vamos a aplicar el resultado del referéndum. Por tanto, no puede ser habilitado. Entonces, la tesis de la sentencia 10-10, del 21F, de la opinión consultiva, no habían sido un tema cerrado. A ver, vamos a recordar lo que ha dicho justamente el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, que para quienes no lo sepan, ha sido antes presidente de la Corte Suprema de Justicia en nuestro país. Señor director, por favor, para que pueda revisar este tweet que está en la plataforma X. La consulta a la voluntad popular para garantizar la convivencia democrática compromete recursos públicos, dijo Rodríguez Belcé. Debe conducirse con apego a la Constitución Política del Estado y abre interrogantes inexcusables sobre otros y más importantes asuntos que los bolivianos también debemos decidir. Por ejemplo, seguir eligiendo magistrados por voto popular, ajuste a los alcances del control judicial de la Constitución, hablamos del Tribunal Constitucional Plurinacional, designación de autoridades nacionales,
sociales, el pacto fiscal, el cumplimiento del régimen de recursos naturales estratégicos, el servicio militar, entre otros. Las preguntas enviadas al Tribunal Supremo Electoral que modifiquen la Constitución Política del Estado deben previamente aprobarse por 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y aquella referida al subsidio de carburantes resulta inviable por tratarse de una competencia del nivel central del gobierno al que le resta solo un año de gestión. Por la unidad y futuro del país es indispensable un acuerdo político y ciudadano de ajustes estructurales, no solo de coyuntura. Tufi. Así es, Miriam. Y en el panel de hoy estamos en Santa Cruz con Gustavo Pedraza, analista político igualmente. Gustavo, buenas noches. Ya hemos escuchado algunas proyecciones de escenario. En principio, 10 días, ha dicho el vocal Ávila, para que se pronuncie el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional. ¿Esto hace viable el referéndum considerando el escenario que tenemos actualmente político en el país complicado? No, Tufi, no lo hace. Primero, estamos naturalizando, estamos debatiendo como si este gobierno respetara las normas democráticas. Y este gobierno es totalitario, es autoritario. No nos olvidemos de eso. El lenguaje del gobierno actual no es el respeto a las normas, sino lo contrario. Lo del 2016 es la mejor evidencia. Es una desobediencia al voto popular, a la voluntad popular. Y ahora defienden con vehemencia, no la vigencia de normas, los procedimientos. Y eso ya no es creíble. Ya el zorro se entró al gallinero. Y nadie le va a creer de que no se va a comer más gallinas. Cada paso que da el gobierno en cada uno de sus actos y de sus objetivos tiene el objetivo, está alineado a la reproducción del poder, a quedarse en el poder. Y por lo tanto, las 4 preguntas, cada una de ellas tiene su objetivo. ¿Para qué? Para evitar costo político alguna y pueda el candidato seguir en carrera, y las otras para eliminar a un adversario próximo, el caso de Evo Morales, y la cuarta, que tiene que ver con evitar de que el territorio con mayor capacidad de oposición gane más representación y el territorio con mayor apoyo al actual partido de gobierno pierda representación política. Está claro cuál es el objetivo. Gustavo, ahora el gobierno argumenta que la voz del pueblo es precisamente una voz soberana que hay que respetar y hay que, en una consulta hay que hacerla cumplir. Hoy decía el ministro de Justicia, Iván Lima, hace unos minutos, que si la votación es favorable al sí en las preguntas, se tendrán que básicamente escuchar y ejecutar, inclusive yendo ya por la Asamblea Legislativa Plurinacional, tendrá que seguramente constitucionalizar estas respuestas. ¿Cuál es su criterio al respecto? ¿Por qué no respetaron el referéndum del 2016? Es una buena pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El gobierno no tiene la solvencia política, jurídica, para decir vamos a respetar o deben respetarse. Ya quebraron las reglas de juego, ya quebraron la Constitución y por lo tanto sus actos a partir de ahí están bajo cuestión. Yo no tengo credibilidad en lo que el gobierno, por ejemplo, afirma. Esas 2 preguntas, la 1, la 2 y la 3, por ejemplo, ¿no? Es como si un cirujano que tiene que operar, tiene que hacer una cirugía de emergencia, le pregunte a la gente del barrio, ¿lo opero o no lo opero? O sea, ¿qué tiene que hacer la gente en una medida estrictamente técnica que le compete al médico, al cirujano? Y por lo tanto, si la gente dice, no lo opere, ese enfermo va a seguir igual. Y el médico, el presidente actual, sabe que tiene que tomar decisiones, sabe que tiene que hacer una cirugía. O sea, es ociosa la consulta. Es simplemente evitar un costo político que es normal en decisiones de esta naturaleza, pero que es legítimo ese costo, porque quien ha provocado este problema, esta crisis económica, es quien está gobernando, porque fue ministro 14 años. Entonces, tiene que afrontar ese costo político. Y lo propio con la pregunta 4. No se pueden cambiar, pues, las reglas de juego después de jugar el partido. Todo está establecido en la Constitución respecto a qué hay que hacer con el censo y la reparto
redistribución, de los escaños. O sea, no hay ninguna duda, está clarísima la norma en ese sentido y no hay por dónde buscarle aquí salidas que eviten otro costo político al gobierno. Ahora, Gustavo, en el análisis, ¿cuál es la proyección de escenario? Me refiero, hay una posibilidad de que hasta el 31 de agosto, 30 fin de mes, el Tribunal Supremo Electoral y además el Tribunal Constitucional aprueben este referéndum o lo rechacen. ¿Cuáles son esas son las únicas dos posibilidades? ¿Qué es lo que puede ocurrir como está el escenario nacional? Lo más probable es que lo aprueben, porque este es un gobierno autoritario, no nos olvidemos, ¿no? Es un gobierno autoritario que ha alineado a todas las instituciones, que manipula primero al Tribunal Constitucional. Y obviamente no hay duda de su manipulación de todas las otras instituciones. Y por lo tanto lo más probable es que se apruebe. Pero sería grosero, sería una terrible acción contra el Estado de Derecho, pero sobre todo, es decir, sería una evasión de la responsabilidad del presidente para resolver los problemas económicos pensando solo en su interés de reelección. El presidente no va a ser reelegido si esta crisis económica no es resuelta. O sea, tiene que tomar decisiones y hoy día ha dicho, no podemos seguir así como estamos, pero quiere esperar 90 días a ver qué dice la gente y la gente no va a aprobar el levantamiento de unos subsidios. ¿Y qué va a hacer el presidente? Va a perder 3 meses, ¿no? Cada mes son 300 millones de dólares, va a perder casi 1.000 millones y va a tomar la decisión finalmente o no la va a tomar. Es decir, va a seguir perdiendo el Estado, va a seguir sufriendo la gente y él no va a tomar una decisión que es de emergencia. Está clarísima que es ociosa la realización de un referéndum, es distractiva y evade, ¿no?, responsabilidades que le toca al presidente para evitar el costo político porque es el candidato a la reelección. Lo último, Gustavo, si se da el otro escenario, si el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional rechazaran esta iniciativa del presidente de un referéndum, ¿qué caminos tendría entonces a continuación ya el presidente con un rechazo si se da? Tiene que tener el valor de decidir, por eso es presidente. O sea, el presidente cuando es elegido tiene que tomar decisiones y para tomar decisiones hay que tener el valor o la capacidad. Aquí está el presidente poniendo o es incapaz de hacerlo o no tiene el valor para hacerlo. Pero yo creo que él está evitando el costo electoral. No tengo ninguna duda de que el Tribunal Constitucional ya ha decidido, porque está alineado a lo que quiere el presidente, pero lo que está en duda es lo que va a decir el Tribunal Electoral. Pero no tengo dudas tampoco de que asumamos que ese referéndum se hace, no va a haber solución a la economía con esa decisión que se tome en el referéndum. La decisión está ahora en la capacidad y en la voluntad, en el valor del presidente. No distraer y no seguir perdiendo más dinero como él mismo lo ha dicho ahora, ¿no? Muchas gracias, Gustavo Pedraza, analista político, por enriquecer este panel con su punto de vista. Luciana, volvemos a La Paz. Gracias, Tufi. Vamos a seguir conversando con nuestro politólogo invitado, Franklin Pareja. Por favor, escuchando las diferentes intervenciones y otras exautoridades, ¿será esta una medida más allá de la polémica por las preguntas, lo que indican, lo que no indican, lo que hay entre líneas? ¿Será esta una medida distractiva del gobierno en una situación complicada que atraviesa el país? Por fuerza se va a constituir en una medida que desplaza el foco de atención, que básicamente es la crisis económica. El gobierno no la quiere llamar crisis, pero no hay dólares, no hay reservas, falta combustible, hay una movilización multisectorial en Apronte, de tal manera que todos estos temas están tratando de ser desplazados precisamente de la agenda política y agenda económica, y ahora nos vamos a distraer hasta diciembre hablando sobre cuestiones que no tienen absolutamente ninguna capacidad resolutiva a los problemas estructurales del país y que más bien generan un profundo proceso de degradación desde la perspectiva de la institucionalidad constitucional. ¿Y por qué? Evo Morales activó un referéndum el 2016, el 21 de febrero, pero lo hizo mediante una ley de 2/3. Los juristas independientes también trataron de modificar una parte de la Constitución y lo hicieron mediante una iniciativa recaudando firmas. No llegaron al objetivo, pero cumplieron la Constitución. Por tanto, ¿por qué el presidente Arce cree que él, al margen de lo que dice la Constitución,
puede hacer esta consulta donde las 4 preguntas implican reforma constitucional. Ojo, no es la primera y la cuarta solamente. Las competencias privativas que le impiden al presidente consultar sobre materia hidrocarburífera también están en la Constitución, de tal manera que hoy por hoy se ha desplazado completamente. Y con esto cierro. Quiere sacarlo de la competencia a su principal adversario y reconoce tácitamente que está habilitado plenamente, que la sentencia 1010 no tiene la fuerza normativa. Quiere transferir la responsabilidad de las subvenciones cuando eso no se lo permite la Constitución, y 55% de los bolivianos le han dado un mandato para que tome decisiones, no para que él devuelva la decisión. Y quiere cambiar la lógica de la distribución de escaños, más bien va a incendiar el país, porque obviamente nadie quiere entrar a un tema tan sensible que, por otra parte, es una facultad absolutamente inherente al órgano electoral. Entonces, coincido en esa lectura de que va a tener mucho de desplazar el foco de atención con una cuestión distractiva de esta naturaleza. Muy bien, gracias. A ver, Israel, concretamente, ¿qué debería hacer en este caso el Tribunal Supremo Electoral? ¿Devolverle las preguntas al presidente? ¿Decirle, mándelas a la Asamblea Legislativa Plurinacional? Al margen de que, bueno, cuando uno sale a la calle y le pregunta qué le parecen las preguntas mandadas al tribunal, dice la gente que es complicado de entender. Las 4 preguntas tienen muchas preguntas subordinadas que, al final de cuentas, para tratar un solo tema, pero hay que llegar a entender cada una de ellas. El Tribunal Supremo Electoral tiene el deber, en virtud al propio artículo 18 del régimen electoral, establecer las variables de claridad, precisión e imparcialidad. Y la primera observación que debiera hacer el Tribunal Supremo Electoral es decirle a la pregunta del presidente que no es clara, porque primero le preguntan, ¿está de acuerdo con la reelección o discontinua? Y al final le dice que implicaría, o sea, está preguntando una hipótesis, una posibilidad del presidente en la primera pregunta. Entonces, respecto a la variable de claridad, ahí debiera observar por un criterio de concordancia constitucional. Sobre la precisión, dice en su pregunta 4, está de acuerdo en que nadie pierda escaños. ¿Cómo se le puede preguntar al pueblo que nadie pierda escaños cuando no sabemos los resultados del propio censo? Y entre las preguntas 2 y 3 le preguntan, ¿está de acuerdo con subvención? Miriam, en este momento, por datos del INE hasta el 2023, 2.4 millones de vehículos tiene el parque automotor en el país. Solamente 2.3 son vehículos privados. Es decir, le va a preguntar al privado si está de acuerdo que el Estado ya no subvencione combustible, un parque automotor público de aproximadamente 130,000 vehículos. Le van a decir sí acaso esas preguntas, pero además el Tribunal Electoral deberá ser imparcial. Su tercera variable, presidente no puede preguntar cosas que son preguntas respecto a la competencia privativa del nivel central del Estado, que me prohíbe en este momento el artículo 14 de la propia ley del régimen electoral. Entonces, si el Tribunal Supremo Electoral tiene como mandato el cumplir la Constitución Política del Estado, debe cumplir de manera exacta lo que dice el artículo 18, observar la claridad, observar la precisión, pero además ponerse en un rol de árbitro y juez electoral, que es el tribunal, y debiera ser imparcial en sus observaciones. Con estas observaciones, el presidente debiera adecuar, modificar, cambiar sus preguntas, y si es que no encontrara una contradicción al respecto, remitirlas ¿a dónde? A un tribunal autoprorrogado, funcionar a los intereses del poder. Entonces, lamentablemente, estas acciones lo único que están logrando en el país es incrementar esta relación de Estado de no derecho, poner en riesgo la Constitución, porque se va a quebrar el orden constitucional. Imaginen, a plan de decretazos, inducir a una probable, entre comillas, tácita reforma constitucional, y lo más grave, se va a exponer a un grave riesgo nuestra democracia solamente por los intereses de beneficio de las esferas del poder. Gracias, Israel Quilo, analista político. Gracias también a don Franklin Pareja, politólogo, a todos los invitados que esta noche han tenido la amabilidad de conversar con nosotros sobre este, que ya es un tema bastante polémico, las preguntas para el referéndum. Vámonos a una pausa, pero en breve vamos a estar conversando con el artista, cantante, actor boliviano que radica en México, Milton Cortés. En breve.
Cambio de tema. ¿Quién no quiere tener un vehículo? Pero ¿cuánto cuesta hoy en día tener un vehículo? Sacar de una importadora muchísimo más. Muchas personas justamente por esta problemática van a ferias determinadas a conseguir vehículos. Y ahí empieza el problema, porque quiero que esté pendiente, por favor, de lo que vamos a hablar con un tema que es motivo de investigación en Al Día Investiga y que nuestro periodista John Guzmán, a quien le doy la bienvenida, está siguiendo. ¿Qué investigación la que te estás haciendo, querido John? Porque evidentemente tenemos que ver cómo a veces tú de buena fe puedes adquirir un vehículo y resulta que dicho vehículo está con problemas. ¿Qué tipo de problemas? Un solo caso que hemos atendido y que son varios ya los casos que se han presentado, no solamente a lo largo de la investigación, sino también a lo largo de la denuncia pública que ya se ha hecho conocer en nuestro medio de comunicación y que ya se han ido contactando con nosotros para decir: yo sufrí el mismo o la misma estafa con el mismo modus operandi. El problema es que uno, tú lo has dicho, compra su vehículo de buena fe, vas a DIPROVE, haces revisar todos los papeles, estos por cierto, que son originales, y que en un momento, y ustedes están viendo ahí imágenes, que estos documentos pues te dicen en DIPROVE: sí, está muy bien, usted no tiene ningún problema, puede irse a casa porque todo es legal. Pero da la casualidad que 2, 3 meses después te dicen que el vehículo que compraste es robado. ¿Por qué? Porque lamentablemente tal parece que hay una red o una organización que se tiene que descubrir, y no por parte precisamente de nosotros, porque nosotros estamos investigando. Quienes que tienen que apuntar a estos autor o autores tienen que ser las autoridades. Y nosotros hemos ido a investigar hasta Oruro. Partió en La Paz esta investigación, se generó en Oruro. Ustedes pueden observar estos RUATs que han sido emitidos en un municipio. Nos fuimos hasta Oruro para averiguar qué pasa con DIPROVE, cuál es el trabajo que ellos hacen en torno a esta denuncia, cómo se revisan los papeles, si hay capacitación, hay peritos para decir estos papeles son originales, no son originales. DIPROVE respondió que sí. Y naturalmente, los papeles son originales, pero ¿cómo se están sacando estos papeles originales? Que uno de los casos ya hemos revisado, por ejemplo, que para una denuncia de robo, que así partió el caso y después se volvió estafa múltiple, se van presentando fotocopias y después se van presentando los documentos originales, pero que esta investigación es todo un enredo, pero que el punto final es: ¿hay confianza de verdad en comprar los vehículos y que primero te digan sí es legal y después te secuestren diciendo que es robado? John, creo que realmente es preocupante. O sea, ¿es tan fácil vulnerar los sistemas con los que se trabajan en este país? Bueno, es una gran consulta. Es una gran consulta. Y ojalá hubiera una respuesta. Y ojalá la tuviéramos o podríamos tenerla a continuación, porque está con nosotros el fiscal departamental de Oruro, a quien fuimos a buscar también a esta ciudad para poder conversar con él. No pudimos encontrarlo porque él estaba con un viaje precisamente de trabajo, pero ya está con nosotros vía Zoom. Doctor, buenas noches. Fiscal, qué gusto saludarlo. Vamos a hablar, doctor, sobre este caso que está llamando mucho la atención y que, por supuesto, se necesita respuestas. Usted ya conoce que partió esto como un robo, pero que después se volvió estafa múltiple. Buenas noches. Muy buenas noches nuevamente. Debo referir de que evidentemente es un caso donde todo es un enredo. Se ha realizado la apertura de la investigación por la denuncia, en este caso del funcionario de DIPROVE, que hace referencia del robo de su vehículo, pero lo que llama la atención es de que esto se hizo 6 meses después del hecho. O sea, les robaron en junio y denunció en enero del 2024. Y el robo ocurrió en junio del 2023. La víctima en este caso, que hace referencia de que habría comprado ese vehículo de una persona quien le ha mostrado un poder, quien le ha mostrado documentación de expedida en la alcaldía de Sica. Hechas las investigaciones, existe duda con relación al poder mismo que se habría otorgado en virtud de que se ha hecho presente la dueña original, en este caso del vehículo, en el cual se tenía el nombre de la misma como propietaria de ese camión. La misma hace referencia que evidentemente habría vendido y habría dado un poder
el cual presuntamente ha sido vendido, en este caso, al funcionario policial. Posteriormente del robo se ha verificado de que habrían sacado nuevos papeles en una alcaldía de Sica que presuntamente ha existido un poder de la señora que ella misma en su declaración informativa indica de que jamás dio un segundo poder con relación a la venta de su vehículo. Son aspectos que no solamente se han presentado en el presente caso, debo referir de que en un otro caso similar muestran documentación que ha sido sacada también igualmente en el municipio de Sica, donde hacen aparecer documentación legalmente expedida, pero con documentación fraguada. Se ha imputado ya en este caso a un notario que habría realizado el poder pertinente y se lo está buscando a efecto de su aprehensión. En el presente caso también se ha ampliado la investigación en contra del notario que ha expedido el poder a efecto del cambio de nombre en Sica, como también a la persona que era tenedor de ese poder. Es en ese sentido también de que tenemos en el presente caso una agencia de compra y venta de vehículos que el funcionario policial habría acudido a efecto de dejar su vehículo y posteriormente que recogería un vehículo nuevo como parte de pago que habría dejado en la puerta y que presuntamente habría sido robado. El dueño está prófugo de esa empresa que tiene varias denuncias, no es la única, y está detenido preventivamente la persona a la cual se le ha depositado el dinero por la compra del camión, que es aproximadamente unos 140.000 bolivianos. Fiscal, dos puntualizaciones que quiero consultarle. Usted hablaba precisamente y ha reconocido de que se está develando que hay irregularidades en la emisión de documentos de estos RUATs en Sica, porque no es el primer caso. Ya hemos conocido en estas horas posteriores otros casos que no solamente se han generado en La Paz, Oruro, sino también ahora en Cochabamba, que lo vamos a dar a conocer. Sino también le quería consultar esta segunda puntualización. Mire usted, y usted conoce el cuaderno investigativo, toda la cantidad de antecedentes sobre estafa, estelionato y otro tipo de delitos que habría cometido este señor Enrique Montaño. ¿Por qué está libre, fiscal? Porque usted conoce la normativa que cuando hay 2 o 3 acusaciones, ninguna persona podría acogerse ni siquiera al tema de detención preventiva o detención sustitutiva o con detención domiciliaria, sino tendría que estar tras rejas, pero él está, en este caso, prófugo. En el presente caso, se ha expedido ya el correspondiente mandamiento de aprehensión. Él está declarado rebelde, está siendo buscado por la policía, como también por las partes víctimas en el presente caso. Doctor, con estos antecedentes le decía, él no tendría que estar guardando detención preventiva porque dentro de las normativas y para desvirtuar riesgos procesales y poder acogerse incluso a una detención domiciliaria, él no tendría que contar con ningún tipo de antecedente anterior a ese proceso, al último. Él tiene todo un prontuario, fiscal. ¿Por qué no está tras rejas? Yo les refiero en el sentido de que él está declarado rebelde, se está siendo buscado. Era enterarse de este proceso y de los otros procesos que se han iniciado en contra de su empresa y él como propietario gerente de la misma, él mismo se ha dado a la fuga. Solamente está detenido preventivamente la persona que ha recepcionado el dinero por la compra de ese camión, a cuya cuenta se habría depositado en este caso la víctima. En el caso presente, que ha comprado el camión, sí es verdad, de buena fe, pero presuntamente con documentación fraguada. Una puntualización más, doctor. ¿Se va a ampliar la investigación a este municipio, sabiendo que ha habido sí un primer requerimiento, pero ahora que se está develando que hay irregularidades en la emisión para también hacer cometer o entrar en error a la gente de la policía, porque ellos sí reciben RUATs originales? Es evidente, o sea, se ha ampliado la investigación en el presente caso al notario que ha expedido este poder que conforme la propietaria del vehículo jamás ha dado poder alguno. Ahora, otro dato sugerente es un poco
o sui generis en el presente hecho, que la persona que figura como propietaria de este vehículo, conforme el poder que se ha dado, cuando se le ha tomado la entrevista, has referido que no tiene en su poder o no es propietario de ningún camión. O sea, es tanta la viveza de este grupo criminal, de esta organización criminal, que hagas un carnet de identidad por fotocopia o por X razones y posteriormente saca a nombre de esa persona el nombre del vehículo y lo vende a una persona que compra de buena fe viendo documentos originales que son expedidos por autoridades competentes pero con documentación falsa. Es decir, cualquiera de nosotros puede aparecer en este momento como propietario de un bien o de un vehículo que jamás ha sido nuestro. O sea, llegamos hasta ese extremo en el presente caso. Bueno, lo acaba de decir el fiscal departamental de Oruro, porque hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde está existiendo las debilidades? Es precisamente en los municipios. Y estos municipios que también a través de sus asesores jurídicos reconocen que no hay mucho control. Es por eso que los antisociales están aprovechando para ir y sacar estos RUATs, porque no hay control. Los funcionarios simplemente emiten, no sabemos si están involucrados, eso lo va a determinar las autoridades correspondientes para saber si han recibido algún tipo de dádivas, actos de corrupción o no. Lo cierto es que lo acaba de decir el doctor Morales. Ustedes pueden aparecer como propietarios cuando en ningún momento han adquirido ningún tipo de vehículo. Pero con este tipo de prestanombres se están cometiendo varios delitos. Pero se necesitan a los responsables, John. Se necesitan tener esas sanciones porque a lo largo de estos días también han habido muchas más víctimas y de diferentes departamentos. El asunto es identificar realmente a los verdaderos responsables. Claro. Y en eso vamos a continuar en esta tarea. John, muchas gracias. Y controlar a las alcaldías. Eso, ¿qué está pasando? Claro. Porque no solamente, estoy muy seguro, doctor, y con esto cierro, gracias por la entrevista, no solamente es en Sica, porque los casos que se están presentando ya están empezando a tocar a otros municipios del país. Nosotros vamos a continuar investigando. Claro, gracias. Definitivamente, es que es muy fácil. Como un dato muy importante también que se da a la sociedad, en el sentido que si alguna persona quiere adquirir algún tipo de vehículo, un bien inmueble, etcétera, y le muestran una documentación que no sea del distrito, porque si uno de buena fe quiere vender un vehículo, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, saca un poder de un notario de la ciudad de La Paz. Si ve un poder que está dado por un notario que no sea del distrito, o sea del área rural, entonces inmediatamente tiene que sospechar que se trataría de una presunta estafa. ¿Por qué el titular de una acción o de una propiedad tendría que viajar a efecto de sacar un poder? Es en el sentido también de que hay que tener mucho cuidado, en el sentido de uno puede perder su carnet de identidad, inmediatamente hay que hacer la denuncia pertinente, en virtud, como había manifestado, uno puede aparecer como propietario de bienes o de vehículos que jamás ha tenido y puede verse involucrado en esta organización criminal sin tener nada que ver, por el simple hecho de no haber denunciado la pérdida de su carnet. Bien, muchas gracias. Con esto se comprueba el refrán que dice confianza ni en la camisa. No son los únicos detalles. Es muy fácil detectar las falencias en las instituciones, pero la cosa es quién hace algo por... Exacto. No solo detectar, sino el cambio que se necesita. Bueno, no solamente tenemos que tener cuidado al comprar, también al vender. Por favor, no a cualquiera le dé para que venda su vehículo. Hay que ser muy receloso con estos temas porque si no, uno se ve envuelto después en una agrupación delictiva que parece que no tiene fin. Vamos a seguir investigando junto con Joe Guzmán este tema. Vámonos a una pausa. Almas. Hasta mañana, queridos amigos. Chao, Tufi. Hasta mañana, chao, Tufi. Hasta mañana. Me voy a reservar para mañana, Mañana Tufi. la frase. Mañana la frase. Bellas damas, un gusto compartir. Nos vamos. Chao.